Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4. ¿Lo tenemos? Dice así: por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. La epístola a los Filipenses es una de esas cartas, yo diría, favoritas de los creyentes en toda la historia. Porque la carta a los Filipenses está llena de expresiones de gozo y de unidad. Por ejemplo, si usted contrasta con la carta de Gálatas, Pablo escribe, les da el saludo normal de apertura de una carta y dice: ustedes sí que me tienen asombrado, pero no por algo bueno, me tienen anonadado de lo que he escuchado que pasa en esa iglesia. Porque por lo general las cartas fueron escritas para resolver distintas problemáticas dentro de las iglesias. Sin embargo, en Filipenses vemos muchas expresiones de gozo. Realmente el propósito principal de la carta a los Filipenses es dar gracias a los filipenses. Y la pregunta es: ¿qué hacía a esta iglesia especial? ¿Qué hacía que esta iglesia sea una iglesia tan ejemplar, tan llena de gozo? Y una de esas características que tenían los filipenses, si usted lee la carta, son 4 capítulos, es una carta pequeña, la lee en 10, 15 minutos. Y una de las características eran su servicio en el evangelio. Los filipenses eran personas dispuestas a participar en la obra del evangelio, dispuestos a proclamar el evangelio, dispuestos a cooperar, en este caso con Pablo, en la proclamación del evangelio. No solo predicando el evangelio, sino ministrando las necesidades también de las personas, y en especial en este caso que Pablo estaba en prisión, ministrar las necesidades de Pablo. Le habían enviado una ofrenda al apóstol a la prisión a través de Epafrodito para ministrar sus necesidades. Había servicio, había unidad por la causa de Cristo. Por eso es que hay tantas expresiones de gozo en esta carta, porque hay unidad en el evangelio. Y cuando yo pienso en esto, sin duda pienso que todo pastor o todo miembro de una iglesia quisiera formar parte de una congregación llena de gozo y de unidad. Amén. Amén. Yo pienso en eso. Pero para que esto pueda existir, para que pueda existir esa unidad en el evangelio, debe existir una virtud clave en la vida del creyente, que es un fruto del Espíritu, y es la humildad. Es la humildad. En el versículo 3 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad. Y si usted lee el versículo 5 al 11, el apóstol Pablo va a desarrollar el ejemplo de Cristo que debemos imitar cada uno de nosotros. Y es que Cristo se humilló a sí mismo, que Cristo no fue egoísta, que Cristo no estimó su posición en igualdad con Dios como algo a que aferrarse. Él no dijo: yo soy Dios y ya está, porque Dios no nos necesita a nosotros, ¿verdad que no? Él es independiente. Pero Él no estimó eso como algo a que aferrarse, y Él dijo: Él se encarnó y se humilló, se hizo hombre, se hizo siervo, como siervo obediente, y obediencia hasta la muerte, y muerte de cruz, es decir, la muerte del mayor criminal, de lo más botado. Humildad. Y ese es el ejemplo que nos manda a seguir a cada uno de nosotros, para que haya unidad, para que esta iglesia pueda estar llena de expresiones de gozo y de unidad en el evangelio. Es necesario que cada uno de nosotros sirvamos con humildad
que nos sirvamos con humildad los unos a los otros. Necesitamos nosotros la humildad del Señor, que es un fruto del Espíritu. Por lo tanto es Él, ¿verdad?, quien nos da, quien nos sostiene y que nos ayuda a vivir en humildad. Por lo tanto, la virtud central del servicio cristiano es la humildad. Ahora, alguien podría eximirse aquí y decir, bueno, yo no sirvo en la iglesia. Mi hermano, si usted es creyente, usted ha sido llamado a servir. Así que aunque usted diga, oye, yo no estoy en un área de servicio, usted ha sido llamado a servir. Sería bueno que hoy, después del mensaje, usted se acerque y diga, miren, ¿qué puedo servir? Porque todos hemos sido llamados a servir. Y la virtud central del servicio cristiano es la humildad. Cuando usted ve el camino de Cristo, nosotros, por el mundo en el que vivimos, nosotros pensamos en ascender. Empecé aquí, me dieron este cargo, me dieron aquí, va ascendiendo, ¿verdad? Y como que el pecho se va inflando así. Pero el camino de Cristo era así y era para abajo, mira. Lo contrario al mundo, ¿verdad que sí? Y eso es lo que debe existir hoy en la iglesia. Hoy, por el mundo en el que vivimos, hay muchas iglesias que han optado el sistema de autoservicio. Entonces venimos a la iglesia como cuando vamos al McDonald's. Autoservicio, ¿verdad? Comida rápida, me sirvo lo que quiero y... Pero esa no es la voluntad de Dios para la iglesia. No es que nosotros vengo a lo que vengo. Estuvo linda la alabanza, me gustó esa canción. La otra no me gustó, pero la primera sí estaba buena. Sí, la predica estaba buena, más o menos. Pero bueno, me voy. No. Todos fuimos llamados a servirnos los unos a los otros con humildad. Y la humildad, el servicio humilde, tiene 3 características que es lo que queremos desarrollar en esta enseñanza. Voy a decir las 3. Número 1 es el servicio humilde, es un estímulo divino, es decir, viene de Dios. 2, el servicio humilde trae gozo en la unidad. Y 3, el servicio humilde nos coloca en las motivaciones correctas del corazón. Así que vamos allá, ¿están listos? El servicio humilde es un estímulo divino. Lo primero que hace Pablo, él dice, por tanto. Es decir, tenemos que leer un poquito atrás, ¿verdad?, para saber qué es lo que Pablo quiere decir o a qué conclusión llega. Y vaya al capítulo 1, verso 27, solo unos versículos arriba del capítulo 2. Y Pablo le dice a esta iglesia, pase lo que pase, compórtense de una manera digna del evangelio de Cristo. De este modo, ya sea que vaya a verlos o que estando ausente, solo tenga noticias de ustedes, sabré que siguen firmes en un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio. Mire cuál era el llamado: vivir como es digno del evangelio, un mismo propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio y sin temor alguno a sus adversarios, lo cual es para ellos señal de destrucción. Para ustedes, en cambio, es señal de salvación, y esto proviene de Dios, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él, pues sostienen la misma lucha que antes me vieron sostener y que ahora saben que sigo teniendo. Capítulo 2, verso 1. Por tanto, Pablo comienza a desarrollar ahora cuáles son las condiciones o las causas que deben existir para que como iglesia estemos unidos y nos sirvamos con humildad, con un solo propósito y un solo fin, que es la causa del evangelio y la causa de Cristo. Y esas condiciones, dice aquí, que es, número 1, dice, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo. Y esa palabra me gusta, porque el servicio humilde, como dijimos, es un estímulo divino. Es algo que viene de Dios. Es algo que Dios nos manda a hacer. Y es algo que Él provee para nosotros. Más adelante Pablo va a decir que Dios es quien pone en nosotros el querer como el hacer conforme a su perfecta voluntad.
¿Cuántos de los que estamos acá, cuando recibimos a Cristo y estamos en ese primer amor, deseábamos servirle a Dios y a nuestros hermanos? ¿Verdad que sí? Eso es algo natural, porque eso viene de Cristo mismo. Ese ánimo viene de Cristo. Pero esa palabra estímulo tiene que ver con fortaleza también, tiene que ver con consuelo. ¿Por qué? Porque servir con humildad no siempre es fácil. Servir con humildad no siempre es sencillo. Servir en la obra de Dios requiere sacrificio. Es más, podríamos decir a la luz de la palabra de Dios, servicio es igual a sacrificio. ¿Qué es sacrificio? Rendir cosas, hacer morir cosas por. Es decir, si Dios te ha llamado a servir, hay ciertas cosas que usted y yo vamos a tener que rendir para poder hacer la voluntad de Dios. Cosas que nos gustan mucho. Cosas que muchas veces nos hacen sentir cómodos. Y vamos a tener que enfrentar cosas que quizás no quisiéramos enfrentar. Porque a ustedes, dice Pablo, se les ha concedido no solo creer, sino también sufrir por causa del evangelio. Pero en medio de todo eso, nosotros tenemos una fortaleza, y es nuestra unión con Cristo. Él es quien nos fortalece. Él es quien nos da consuelo. Él es quien nos levanta. Y es a Él quien nosotros debemos ver para poder servir a la causa del evangelio. Dice, por ejemplo, 2 Corintios capítulo 1, verso 5. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es decir, vendrán aflicciones cuando nosotros nos disponemos a servir. Sí. Vendrán cosas que sacrificar. Sí. Vendrán días que no tendremos ganas. Sí. Pero así como abundan esas cosas, abunda el consuelo de Cristo. Abunda el estímulo de Cristo. Abunda esa presencia de Dios en nuestra vida que nos impulsa a hacer su voluntad y a servirnos unos a otros. Es una obra que Dios hace en nosotros. Sigue diciendo Filipenses 2, verso 1: algún consuelo en su amor. ¿A cuánto Dios los ha amado? Amén. Y una de las grandes características de que Dios nos ha amado es que nosotros podamos amarnos unos a otros. Un corazón que está lleno del amor de Dios es un corazón que ama a los demás. Entonces ese amor de Dios, dice Pablo en 2 Corintios capítulo 5 verso 14, dice: el amor de Cristo nos contriñe. Y se lo voy a leer para que en la NBI, 2 Corintios 5, 14, para que usted entienda más o menos qué significa esa palabra contriñe. Dice así: el amor de Cristo nos obliga. Es decir, pone una carga en ti. Tanto amor, tanta gracia. Por eso es que el apóstol Juan decía: si ustedes no aman, ustedes no son de Dios. Decía el apóstol Juan: si algún hermano teniendo bienes materiales ve a otro hermano padecer necesidad y cierra contra él su corazón y dice: hermano, no, ¿cómo podemos decir que el amor de Dios mora en él? Porque cuando el amor de Dios está en nosotros, nos contriñe, nos obliga. Y mire esto: porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Ese es el amor. El amor de Dios nos contriñe, nos obliga a ya no vivir de una manera egoísta, sino a vivir para la gloria de Dios. Es el amor de Dios. Dice: si algún compañerismo en el Espíritu. Siempre Filipenses 2, verso 1. La Reina Valera, si usted tiene, va a ver que dice comunión. Y hay algo, me gusta cómo traduce la NBI, porque dice compañerismo. Porque tener comunión
con el Espíritu es tener compañerismo, es tener participación. Esa palabra en las Escrituras es koinonía y muchas veces se traduce como ayuda mutua. Cuando Pablo escribe a los romanos y dice, acuérdense de la colecta para los pobres en Jerusalén, esa palabra colecta es koinonía, es decir, el aporte, la participación que unos a otros dan para los pobres en Jerusalén. La ayuda mutua, la participación, el involucrarse. Y es el Espíritu Santo quien nos hace participar de Cristo. La comunión es a través del Espíritu. Él es el que nos une a Cristo y Él es el que nos une unos a otros. Por eso dice Pablo en Efesios 4 que procuremos que cuidemos la unidad del Espíritu. Comunión, participación. Estamos teniendo comunión con Dios, comunión unos con otros. Y comunión es más que simplemente tener algo en común. Yo platicaba con mi esposa anoche, le decía, ¿qué es tener algo en común? Por ejemplo, usted va al centro comercial un diciembre, que está full eso. Y todos vamos al centro comercial y todos tenemos algo en común. Andan buscando el estreno, el regalo de la mamá, del niño, del sobrino, del amigo secreto. ¿Sí o no? Otros solo andamos chepeando, pues a ver. A ver qué llamo. A ver si hay descuentos. Pero todos en el centro comercial tienen algo en común, ¿sí o no? Pero eso es comunión a la manera de Dios. No, porque cada quien anda buscando lo suyo. Lo que tienen en común es que cada quien anda buscando el estreno. Pero ninguno se relaciona entre sí. Entonces, comunión es más que tener algo en común. Porque usted puede decir, yo vengo al culto a tener comunión, porque todos adoramos a Dios, todos escuchamos la prédica. Bien, tenemos algo en común, pero comunión es más que eso, es compañerismo, es ayuda mutua, es servicio, es participación en unidad por los propósitos que la iglesia tiene respecto al llamado de Dios, que es la gran comisión, respecto a la edificación los unos a los otros, respecto a las necesidades de los hermanos. Comunión es más que simplemente tener algo en común, es compañerismo. También Pablo dice, algún afecto entrañable. La misma expresión en Colosenses se traduce como una tierna compasión. Y eso tiene que ver con cada uno de nosotros, con la relación que tenemos, con la relación que los filipenses tenían con Pablo y que tenían en conjunto, y hoy la relación que tenemos nosotros los unos a los otros. Hay un afecto entrañable entre nosotros. Yo siempre les digo, piensen, el domingo quiero ver al hermano tal, y si no mira al hermano tal, no vino el hermano tal, lo voy a ir a llamar. Lo voy a ir a llamar. En las iglesias hay ministerios de consolidación, de asimilación, de visitas, de recibimiento. Y eso es bueno, ¿no? Porque nos ayuda, ¿verdad?, a identificar las visitas, darle la bienvenida. Pero el ministerio de consolidación debería ser un ministerio de todos. Todos. Más cuando es una iglesia que no es tan grande. Usted puede identificar quién viene y quién no viene. Pero a veces ni siquiera sabemos quiénes son los miembros de la iglesia. En otras iglesias, pues, ¿verdad? Aquí no. Afecto entrañable, tierna compasión los unos a los otros. Esas son las condiciones que deben existir y que vienen de Dios. Vienen de Jesús, vienen del Padre, vienen del Hijo, vienen del Espíritu Santo para que nos sirvamos. Es Cristo quien nos impulsa a servirnos los unos a los otros. Es una obra de Dios. Y también es un buen test, porque si esas cosas no están en nuestro corazón, hay que identificar y arrepentirnos, porque esa es una obra del Espíritu Santo. Es fruto del Espíritu Santo de Dios. Como cristianos necesitamos volver nuestra mirada a Jesús y su amor por nosotros. De Jesús aprendemos un amor abnegado y un servicio humilde. Si Dios nos ha amado así,
de dar su vida. Su amor debe ser un motor que nos lleve a amar y servir a otros con humildad. ¿Para cuántos Dios los ha amado? Esa es la causa, esa es la primera motivación que usted tiene para servir con humildad a los demás. Es Cristo. La gracia de Dios cambia nuestras actitudes y nuestras acciones. La gracia de Dios cambia nuestra vida, transforma nuestros deseos. Dice que había una vez un hombre que estaban en una mesa, habían economistas, sociólogos, y estaban luchando, ¿verdad?, contra la pobreza en un sector, y estaba ahí un pastor. Entonces le dicen, ¿y qué hace el pastor aquí? ¿No? ¿Qué sabe de sociología? ¿Qué sabe de economía? Entonces él dice, no, es que el evangelio cambia la vida. Entonces cuenta un testimonio. Había un padre alcohólico, derrochaba su dinero en lo que no es pan, lo gastaba en el alcohol. Al final se quedaba para el colegio de los niños, sin la comida, sin la provisión, sin el sustento. La familia pasaba penuria, él se alteraba, él se ponía violento. Pero un día rindió su vida a Cristo. Dios llegó a su vida, todo cambió. Y ese hombre dice, ya no malgasta el dinero en lo que no es pan. Ese hombre invierte ahora su dinero en el bienestar de su familia. Ya no está ansioso, ya no está enojado, es gentil, es servicial, suple las necesidades de su hogar. ¿Por qué? Porque Dios ha venido a su vida. Ahora él es un hombre diferente. Y lo mismo debe pasar para cada uno de nosotros en esta tarea que tenemos como iglesia. Quizás antes pensábamos solo en nosotros mismos. Quizás antes no nos importaba pasar encima del quien sea. Yo tengo que ser el primero en la fila. Pero viene Cristo a nuestra vida, viene Cristo a nuestros corazones y nuestras actitudes cambian. Nuestro corazón se transforma y es Dios entonces quien nos da el estímulo para que nos sirvamos con humildad. Número 2, el servicio humilde trae gozo en la unidad. Ahora dice Pablo, verso 2, si pasan todas estas cosas, estímulo en su unión con Cristo, consuelo de amor, comunión, compañerismo con el Espíritu, afecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Pero miren esta expresión, llénenme de alegría. El efecto que produce el estímulo divino a servirnos con humildad es gozo en la unidad. Cuando hay un servicio humilde en la iglesia, enfocado en el evangelio, hay unidad. Y la unidad trae gozo. ¿Sí o no? Entre a una casa donde no hay unidad y se siente. No hay gozo donde hay división. No hay gozo donde hay riñas y contiendas. Hay gozo donde hay unidad. Hay gozo donde hay compañerismo, donde hay comunión. Pablo dice, llénenme de alegría sintiendo una misma cosa. Y podríamos pensar que egoísta, Pablo quiere que lo llenen de alegría. A Filipenses se le conoce como la carta del gozo. Y miren qué interesante. Pablo usa la palabra gozo 7 veces. Y el verbo regocijarse o gozarse 3 veces en solo 4 capítulos. En solo 4 capítulos la idea del gozo está escrita 10 veces. Por eso muchos le han llamado la carta del gozo cristiano. Y en todas las veces, si usted lee, haga un ejercicio de estudio bíblico, usted lea los 4 capítulos y encierre en un círculo o subraye la palabra gozo, 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 gozo. Y miren en qué contexto Pablo usa la palabra gozo. Y usted se va a dar cuenta que en todas las veces el gozo está vinculado a su unión con Cristo y al servicio de los hermanos en el evangelio.
Hay gozo cuando nos unimos en un mismo propósito y en un mismo parecer. Para Pablo dice en el capítulo 1, verso 17, me gozo en esto y me gozaré aún. ¿En qué? En que el evangelio sea predicado. El gozo de Pablo está vinculado al evangelio. Es más, si usted lee capítulo 1, verso 12, Pablo dice, quiero que sepan lo que me ha pasado. Y no cuenta lo que le ha pasado. Y dice, el evangelio ha progresado también en la prisión. Gloria a Dios, me alegro, dice Pablo. Pablo está tan unido a Cristo y el evangelio que Pablo no puede contar su vida sin contarte de Cristo. De tal manera que toda la guardia dice, ya sabe que estoy preso por causa de Cristo. Enfocados, unidos todos en un mismo sentir. ¿Cuál es ese mismo parecer? Porque dice, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No se refiere al parecer o a la idea de un hombre. Todos conocemos aquella expresión que dice, cada cabeza es un mundo. Tanto usted como yo tenemos preferencias. Algunas pueden coincidir y la mayoría puede que no coincida. Cada uno de nosotros tenemos opiniones. Puede que algunas coincidan, pero seguro más son las que no coinciden. Todos tenemos diferentes maneras de ver. Pero el mismo parecer, el mismo amor, el mismo sentir, es una misma mentalidad y no está supeditada a un hombre, sino que eso que Pablo está pidiendo y que el Espíritu Santo está pidiendo hoy a esta iglesia, está en el verso 5 que dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Es decir, que lo que debe prevalecer en la iglesia y el motivo de unidad en la iglesia es Cristo, su causa y su evangelio. Debemos ponernos de acuerdo en el Señor. En el capítulo 4, en el verso 2, Pablo le dice, te ruego, mi hermano, que hables con Evodia y Síntique, que se pongan de acuerdo en el Señor. En el Señor. ¿Procura usted la causa del evangelio o procura sus preferencias personales en la iglesia? Buena pregunta, ¿verdad? Para meditar. ¿Procuramos la causa del evangelio o peleamos nuestras preferencias personales? Muchas veces en las iglesias de hoy hay quejas, hay reproches, hay divisiones por cosas menores, por gustos y preferencias. ¿Verdad? Está allá, dicen, ¿qué color vamos a pintar la iglesia? Yo quería azul, se mira feo en blanco, me voy de la iglesia. Me mira feo. Por esas razones se van gente de la iglesia. Por razones menores, por gustos personales, por preferencias. Y el llamado a sentir lo mismo no hace referencia al sentir de un hombre, sino al de Cristo y al de su evangelio. Es que podamos unirnos por la causa de Cristo. Ok, la causa mayor está. Vamos a empujarla. Vamos a darle. Todos en un mismo propósito, todos en un mismo sentir. Bueno, no me parecía que la camisa del evangelismo fuera blanca, le hicieron amarillo, parecemos pollitos. Pero lo importante es que vamos a evangelizar. Vamos todos con la camisa amarilla. Hay una unidad en que en el propósito. Eso es lo que nos une. La causa del evangelio de Cristo. ¿Y qué trae eso? Unidad. Pero eso requiere humildad. Humildad de poder ceder muchas veces con tal de que el propósito de la causa de Cristo se cumpla. Necesitamos entonces nosotros ese servicio humilde, pero el fruto de ese servicio humilde es gozo, es alegría, es corona, va a decir Pablo en el tiempo futuro. Dice en el verso 17 del capítulo 2,
Y aunque mi vida fuera derramada sobre el sacrificio y servicio que procede de su fe, me alegro y comparto con todos ustedes mi alegría. Así también ustedes alégrense y compartan su alegría conmigo. ¿Por qué? Porque eso trae gozo, trae alegría a la iglesia. Amós capítulo 3 verso 3 dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Qué piensa usted? No, ¿verdad? Es una pregunta retórica, no espera una respuesta. Introduce que si no nos podemos de acuerdo, no vamos a poder hacer la obra de Dios. Y esto también se puede aplicar a la familia. Si hay un matrimonio que no se pone de acuerdo, ¿podrán andar los dos juntos? Hay que ponerse de acuerdo. Una familia tiene que ponerse de acuerdo en el Señor. ¿Cuál es el principio divino? ¿Cuál es la palabra de Dios? Tenemos puntos de vista distintos, ok, pero miremos la esencia del mandato divino y unámonos a cumplir el diseño de Dios para la familia, para el matrimonio, para los hijos. No hay gozo donde hay división, donde hay contiendas. No hay. Es imposible que se alcance una meta si no hay unidad. Jesús dijo en Marcos capítulo 3 verso 24: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. No puede permanecer. Y note usted qué interesante es que la iglesia de los filipenses era una iglesia admirable, y lo único que podía destruir todos esos elogios y todo ese gozo era la división. Gracias. Era la división. Era la murmuración, la contienda. Más adelante, en el verso 14, siempre el capítulo 2, Pablo dice: háganlo todo sin quejas ni contiendas. Decía, ¿verdad?, que en paz descanse, el erudito Gordon Fee: a veces lo difícil en la palabra de Dios, él era un gran exégeta, a veces lo difícil de la palabra de Dios no es entender su sentido, es obedecerlo. Y él ponía como ejemplo este versículo: y háganlo todo sin quejas ni contienda. Requiere interpretación ese pasaje, ¿no? Háganlo todo sin quejas y sin contienda. Pero lo que cuesta obedecerlo a veces, ¿verdad que sí? Vienen las riñas y vienen los pleitos. Necesitamos unidad. Mira cuán bueno, hermoso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo que desciende sobre la cabeza, la barba de Aarón hasta los bordes de la vestidura. Ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Miren que no le dije a la pastora de que iba a predicar y así aperturó el culto. Qué hermoso es cuando los hermanos están unidos, y ahí está la bendición de Dios. Y ahí está el gozo de Dios. Entonces el servicio humilde trae gozo en la unidad. Número 3, el servicio humilde nos coloca en las motivaciones correctas. Leamos el verso 3 y 4. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Es decir, que para que haya unidad no solo basta hacer lo mismo, hay que hacerlo con las motivaciones correctas. Porque ¿cuántos de nosotros obedecimos a nuestra madre haciendo esto? ¿Y qué nos decían? No me chupes los dientes. Pero íbamos a la venta. Dice Pablo: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Por eso mamá aplicaba este versículo, porque me decía: si no vas a hacer las cosas bien, no las hagas. ¿A cuánto les dijeron así? ¿O solo es la pastora que decía esas cosas? No hagan nada por egoísmo o vanidad.
A veces es mejor pausar, sanar nuestras motivaciones y tomar ese aire y retomar el servicio con sanas motivaciones en nuestro corazón. Amén. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces vemos acá que el apóstol hace un contraste entre el sentir de Cristo, que Él se humilla a sí mismo, el sentir de su evangelio, con aquel sentir que está motivado del ego personal. Es egocéntrico. Estos pasajes contrastan las buenas motivaciones, producto de nuestra comunión con Cristo, contra las malas motivaciones personales. No hagan nada por contienda, no sean egoístas. Todo eso puede ser una traducción de esa palabra. Pablo describe a la persona egoísta. ¿Cómo es la persona egoísta? Se cree superior a otros. Cree que él es más que otros. Como dice aquel testimonio de un pastor que dice que había una hermanita bien adinerada en la iglesia y era fiel en sus diezmos, dice. Y entonces dice que pero la hermanita, si las cosas no se hacían como ella quería, viera cómo se ponía, hermano. Entonces un día se enojó y le dice al pastor: me voy a ir de esta iglesia a ver cómo se sostiene esta iglesia sin mi diezmo, dice. Y se fue la viejita, mira. Pasó una semana, pasó un mes, 2 meses. A los 6 meses, mira, pintaron la iglesia, repararon el techo, pusieron alfombra en el altar. Porque la obra la sostiene Dios, hermano, no el hombre. Gloria a Dios si usted es fiel con sus diezmos y sus ofrendas. Eso es algo que se entiende aquí, mira. No vamos a hablar del diezmo y la ofrenda, pero es un ejemplo. Aquí se entiende eso. No den, dice Pablo, por necesidad ni por... Dios ama al que da con alegría. Pero a veces damos servicio o damos ofrenda queriendo tener un lugar, con motivaciones egoístas, con deseos personales que están fuera de la voluntad de Dios. Una persona egoísta es alguien que estima a los otros, es alguien que se considera que es superior a otros. Una persona egoísta solo mira por lo suyo, no le interesa el bienestar de los demás. Una persona egoísta no piensa en cómo puede bendecir a otros, sino que él piensa cómo puedo sacar provecho. Decía aquel presidente John F. Kennedy: no preguntes qué puede hacer tu nación por ti. Mejor pregúntate qué puedes hacer tú por tu nación. Entonces un pastor le da la vuelta y decía: no preguntes qué puede hacer tu iglesia por ti, pregunta qué puedo hacer yo por mi iglesia. Decía el doctor Lucas Leis algo que a mí me encantó mucho y siempre me quedó grabado. Y él decía: si yo mejoro, puede que no tenga un cargo, puede que no tenga nada, pero si yo mejoro, la iglesia es mejor. Si yo soy más amable, puede que la iglesia es mejor porque hay alguien amable. Si yo mejoro un poco, la iglesia es mejor. Imagínense, y si todos nos enfocamos en mejorar un poco, seremos mejores para la gloria de Dios, para servir a un mundo caído y para servirnos los unos a los otros. Entonces Pablo contrasta, ¿verdad?, a esa persona que es egoísta, que busca lo suyo propio, con aquellos que tienen el sentir de Cristo, es decir, tienen un servicio humilde. ¿Cuáles son esas personas? Estiman a los otros como superiores a él mismo. Estima a los otros como superiores. Y muchas veces eso incluye, como le dije, el sacrificio, el servicio es sacrificio.
Muchas veces entonces esa persona antepone sus necesidades a la necesidad de otro. Tiene paciencia con otros. Cede por bendecir a otros. Porque el estimar a otros superiores a uno mismo no es cuestión de falacia de palabras. No es cuestión de falacia de palabras. Es como un ejemplo. Yo no soy pianista, aunque ustedes me han visto tocar el piano. Hago la mueca ahí, unos cuantos acordes. Pero yo no me imagino que Chris me diga: no, Josué, vos tocas mejor el piano que yo, siendo Chris pianista y yo no. Chris no está siendo humilde, está siendo sarcástico. Porque en efecto no toco mejor que él. No es humildad esa falacia. Humildad sería entonces, aquí le voy a tirar una pedrada a Chris, que Chris diga: oye José, miro que te gusta tocar el piano, llegate a mi casa, te voy a enseñar unas digitaciones para que armes los acordes. Eso es humildad. Servicio, entrega. No es humildad aquello, antes pasaba bastante. Yo soy un trapo sucio, un lampazo sucio de inmundicia. Yo no soy nadie. En palabras, pero cuando usted lo miraba así erguido el hermano, era una humildad de palabras. La Escritura dice en Romanos 12: nadie tenga un más alto concepto de sí que el que debe tener. Humildad es tener un concepto adecuado de nosotros mismos según nuestra identidad en Cristo. Entonces Rick Warren dice, parafraseando una frase de C.S. Lewis, dice: humildad no es pensar menos de ti, humildad es pensar menos en ti. No es pensar menos de mí, es pensar menos en mí. Y entonces considero a los otros, considero a los demás, considero el interés de mi hermano primero antes que el mío. Eso es humildad. Es un asunto práctico en nuestra vida. Dios es Dios. El Verbo ha existido desde siempre, pero Él no estimó eso como algo a que aferrarse. Eso es, mire, Jesús es en igualdad al Padre, pero Él no lo estimó, se humilló, se rebajó y sirvió. Eso es. Tener humildad es tener un correcto concepto de nosotros mismos, pero estar dispuesto a ceder y a rebajarnos para servir a los demás. Y es más, yo diría, aquel que se rebaja para servir a los demás es quien en verdad tiene una identidad correcta de sí mismo. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes me dicen maestro y señor. Esos son títulos pomposos en el mundo. Maestro, señor. Y tienen razón. Pero si yo, el maestro, les he dado ejemplo de que se laven los pies unos a otros, ustedes deberían hacerlo. Deberían servirse los unos a los otros. Miren, dice el pasaje en el verso 4: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y aquí hay un punto que también es importante considerar. Pablo no está diciendo que no cuidemos de nosotros mismos. Si usted lee bien, Pablo dice: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses. Porque es cierto que cada uno de nosotros tenemos necesidades, ¿verdad que sí? Y no es pecado venir a la iglesia y orar por nuestras necesidades. Pero no ore solo por sus necesidades, ore también por la del hermano. No solo busque lo suyo, aquello que usted necesita. Mire qué necesita el hermano y miren qué puedo ayudarle, cómo puedo orar por él, cómo puedo darle una palabra, cómo puedo acompañarlo, cómo puedo aportar a su necesidad. La pregunta es entonces: ¿en la iglesia solo busco lo mío
¿O busco ser de bendición para los demás? ¿Qué es lo que busco en la iglesia? Tengo esta mentalidad de autoservicio. Vengo y digo, esto me gusta, esto no me gusta. Aquí démosle viaje, aquí no. ¿O busco realmente esa unidad y suplir las necesidades? Las ambiciones personales deben ser excluidas de nuestros corazones, hermano. No hagan nada con egoísmo. Esa palabra Pablo la usa en el capítulo 1, en el verso 17. Dice, aquellos predican a Cristo por ambición personal y no por motivos puros. Y es interesante esa palabra, decía William Barclay, un lingüista, que era una palabra que quería decir algo así: trabajan por el sueldo, trabajan por el reconocimiento. Y decía Barclay que en la antigua Grecia era ocupada para los políticos, para aquellas personas que querían alcanzar un cargo social. Y entonces ese es como dice la canción de Bicosí: cuando están en la campaña abrazan a mi madre, abrazan a mi abuela, después pasan 4 años, no los viste, porque solo querían sacar provecho. Cuidémonos de servir así en la iglesia, queriendo sacar provecho, queriendo obtener reconocimiento, queriendo tener estas cosas que no vienen de Dios. No debemos servir a los demás para sacar provechos de ellos, ni para tener reconocimientos humanos. El servicio en la iglesia, mi hermano, podemos compararlo a una carrera de relevos. ¿Cuál es el propósito de una carrera de relevo? Pasar la estafeta al que sigue. No depende de quién corre más rápido muchas veces la carrera de relevo, sino de cómo cada uno entrega la estafeta al que sigue. Por tanto, la carrera de relevo requiere cooperación, un trabajo en equipo, un trabajo en conjunto. ¿Se imagina usted está en una carrera de relevo y no entrega la estafeta y sale corriendo todas las vueltas? ¿Qué pasa? Queda descalificado, porque no es el propósito del juego, no es el propósito de la competición. No es mostrar quién es el más rápido, sino pasar la estafeta los unos a los otros. Así, mi hermano, es la iglesia. Dios no nos llamó a correr solos. Dios no nos llamó a correr solos, sino que Dios nos llamó a avanzar juntos. Y dice, al más débil, el más fuerte, sosténgala. Me está atrasando este. No. Con humildad, dice Pablo, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Venga, mi hermano, que aquí en esta carrera nadie se queda. Avancemos juntos. Sirvamos con humildad, según el estímulo divino, en unidad, con gozo, con las motivaciones correctas en el corazón. Esa es la voluntad de Dios. Y eso trae una iglesia unida, una iglesia gozosa, una iglesia que en aquel día será glorificada por el Padre. Será motivo de gozo, será motivo de alegría. Es importante. Dios desea tener comunión con el ser humano. Eso en la Biblia es claramente expresado en Cristo. Él se encarnó, se dio a sí mismo para reconciliarnos con Dios. Pero Dios no solo desea una relación vertical entre Él y nosotros, sino también una relación horizontal unos con otros, con nuestros semejantes, una relación hacia afuera con un mundo roto para traerlo a los pies de Cristo. Por lo tanto, mi hermano, a todos en este salón, Dios nos ha mandado a servirle. Una comunidad es gozosa y unida solo cuando servimos con humildad. La humildad, recordemos entonces, es un estímulo divino, viene de Dios, es el deseo de Dios. Un servicio humilde trae gozo en la unidad
Y un servicio humilde nos coloca en las motivaciones correctas. Amén. Póngase de pie, vamos a orar.